Estamos en vivo, las 7:33. ¿Por qué no abren las escuelas privadas, los colegios privados? Es una pregunta que me encantaría que cualquier persona que trabaje en el gobierno o en el Departamento de Educación nos pueda dar y preguntarle a los padres que tienen hijos en instituciones privadas de estudio, ¿verdad? En escuelas privadas, si desean que abran finalmente, porque aparentemente todas las privadas están representando que están listas para abrir. Solamente necesitan el permiso del gobierno. Porque el gobierno, si tiene un compromiso con la educación, no les da luz verde si ya esas instituciones privadas han corrido el protocolo, tienen, ¿verdad?, el sistema para abrir las aulas y recibir a los estudiantes. Hay una lista de protocolos, o sea, que el Departamento de Salud le va a dar a las escuelas para que se autocertifiquen. Al menos eso yo leí ayer. Sí. La regla será igual con los colegios, pero eso se puede hacer desde ya. O sea, un colegio puede ir al Departamento de Salud y decir, dame la lista. Ah, mira, yo estoy set. Y abrí. Son las preguntas que hay que contestar porque he visto, no muchos, pero par de reportajes donde personas que manejan instituciones, ¿verdad?, de educación privada dicen estar listos. Y un compromiso con la educación en un país, pues facilita y permite que eso pase. Si en efecto nosotros estamos poniendo toda la atención en la educación y para el país es primordial y muchos padres quieren que por fin sus hijos comiencen presencialmente las clases, pues que el gobierno lo permita y que no los abstenga. De hecho, pudiese ser el mejor modelo para la escuela pública, claro si sí. no está lista, ver cómo lo estarían haciendo las instituciones privadas, ¿no? Claro que sí. Las instituciones privadas hace tiempo están ya listas porque como estaban a la espera de que se diera la orden ejecutiva de cuándo comenzaran, cumplían ya con los protocolos, ¿verdad? Que igual que un restaurante, igual que los diferentes lugares, ¿no? Centros de comercio, claro. Aquí la única diferencia es el distanciamiento entre pupitres, que quizás tuvieron que abrir salones adicionales, pero ya están listos. Se de escuelas y colegios que hace mucho tiempo, muchísimo tiempo invirtieron, pero grandes cantidades en los acrílicos entre los pupitres, pero como las cosas van cambiando, ya el acrílico pues algunos difieren de él porque el niño se levanta y puede ir a hablar con otro que está al lado. No sé si me hago entender. Sí. Entonces, siempre va a haber un lío. Siempre va a haber un lío, siempre te van a buscar un lío. Pero mi pregunta es, ¿este listado que establece el Departamento de Salud es un listado que ellos tienen que enviar como una marca de cotejo o ellos van e inspeccionan? Me imagino que van a ir a inspeccionar a ver si lo que dice el colegio. Lo que yo leí ayer aquí fue que el Departamento de Salud tiene ese listado, tú lo solicitas, lo llevas a tu escuela y la escuela se autocertifica. Eso fue lo que yo leí. Por eso fue que yo dije adiós, pero... Eso, la prensa lo publicó. Eso está aquí en la prensa, lo tenemos aquí, yo lo tengo de frente, eso que tú dices. O sea, que ellos van a dar por bueno lo que la escuela diga. Bueno, porque imagínate, si es una autocertificación, quiere decir que el Departamento de Salud no va a ir a certificar. No va a ir, es que no empezamos. Claro, esa es otra. O sea, imagínate tú, entre las escuelas privadas y los colegios. Yo creo que cada institución, eso yo no lo critico, que se autocertifique, yo no lo critico en el aspecto de que estamos confiando en que las personas que manejan las instituciones escolares, ¿verdad?, la enorme mayoría, por no decir todas, van a ser responsables de tenerlo y que van a tener gente ahí. Hay maestros que van a decir, yo quiero que el protocolo se siga. O sea, hay gente que en ese proceso de la propia institución que van a estar pendientes de que se siga y se vele por él. Lo importante es que si es autocertificación, pues permítelo, porque las instituciones privadas están diciendo, estamos listos para comenzar. Y yo creo que estamos bastante tarde porque ya marzo es el mes que viene, como para darle ya ese listado a las escuelas porque no se les ha dado. ¿Estamos a febrero qué? 12. 12, sí. Y se abre en marzo 3. En 2 semanas y media. O sea, en 2 semanas y media, ¿para cuándo se les va a dar el listado? Para aquellos que no tienen las cosas, corran a buscarlas. Pero pensando así como los locos, basado en la información que llega, que muchas veces están regada, que uno no sabe exactamente al final cuál es la verdad. Pero yo recuerdo que se había dicho unos días atrás que las escuelas públicas iban a admitir entre 8 y 12 estudiantes por salón.
Si esa va a ser una regla para los colegios privados, ojo, un colegio que esté full de estudiantes, ¿cómo va a operar? Porque no va a tener suficientes salones para poder acomodar de 8 en 8, de 10 en 10, de 12 en 12. Digo, creo yo, ¿no? Estoy pensando en la matemática y cómo resolvería un colegio ese asunto. Porque el Departamento de Educación puede resolverlo con los planteles que están cerrados y más o menos, ¿verdad? Si lo acondiciona, de 8 en 8, de 10 en 10, de 12 en 12, pudiéramos tener la cabida para todos los estudiantes. Pero un colegio se le puede hacer complicado si esa es la regla. No sé, a mí me parece que entre tanta gente competente que hay en los distintos lugares, a veces manejar este tipo de situación donde vemos la complicación, produce como un sentido de tranque, de detente permanente, porque es como si finalmente fuésemos incapaces de establecer un plan que resuelva el issue y que nos permita seguir adelante. Esa parte a mí me ocupa mucho porque yo creo que el puertorriqueño es capaz, es inteligente, tenemos demasiada gente preparada para facilitar esto. No estoy diciendo que sea algo sencillo, pero tampoco es algo exageradamente complicado como para que nos tengamos que quedar detenidos de manera indefinida y que cualquier issue que aparezca sea razón suficiente para mantener el status quo, para quedarnos como estamos. Y no sé, o sea, el gobierno tiene que tener algo que la cosa pueda caminar, y en educación estamos bregando con algo primordial para el país, que es la educación de nuestros estudiantes. Que yo creo que ahora la cosa se vuelve más compleja y no sé si ellos han desarrollado un plan para esto. Los niños que regresan, que traumados, van a haber niños que algunos no van a querer regresar, punto, porque se adaptaron a la casa. Yo no creo que sea la mayoría, pero hay otros que van a llegar necesitando asistencia por las diferentes cosas que vivieron probablemente que no pudieron manejar en sus casas. Si te refieres a la parte del maltrato, cualquier experiencia. Y emocional que esa niña está viviendo. Exactamente, que probablemente están pensando solamente en el estudio y la otra parte es igual de importante, porque de lo contrario le voy a dar trabajo a la maestra, ¿entiendes? La maestra va a tener que dividirse entre los estudios y manejar la situación emocional, que yo creo que ya deben abrir y que esto comience a correr. A correr. O sea, si nuestros niños y nuestros jóvenes pueden entrar al supermercado, agarrar un pote aquí, ver una t-shirt allá, pasearse por las góndolas, comerse una pizza en un restaurante, quitarse la mascarilla para comer, o sea, ¿por qué no pueden ir a la escuela? Eso no tiene ningún sentido, pienso yo, ¿no? Si hay escuelas en Estados Unidos que están funcionando a la perfección y en diferentes lugares, ¿por qué aquí no puede funcionar? ¿Qué opinan los padres que nos sintonizan? Si perteneces a un colegio privado o si eres papá, mamá de estudiantes de colegio privado, exprésate también si tú anhelas que comiencen las clases y quieres que el gobierno le permita a la institución privada donde tienes tus hijos matriculados que arranquen. Y si alguien del Departamento de Salud quiere hablar, estamos disponibles acá. Totalmente. 787-993-9700. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero yo entiendo que para que acondicionen todas las escuelas, porque siempre a principio de año escolar siempre hay algo que falta, nunca están acondicionadas, pues mira, este es el momento. Estos meses que restan, acondicionar todas las escuelas y agosto empezar. Pero los colegios... Hay un factor que no están tomando en consideración y es que nosotros tenemos que preparar al estudiante como un principio de año escolar, porque no hemos comprado libretas, en total, porque si tenemos libretas, pues, pero es por cada clase, no hemos comprado uniformes. Sí. No hemos comprado todo lo que uno compra en un año escolar. Así nosotros podemos, porque si no en agosto volvemos otra vez a aquellos que cambiamos de escuela. Yo tengo una nena de cuarto año, también me van a hacer cambiar por todo eso para 2 o 3 días. Lo encuentro injusto que me hagan pasar ese gasto
Porque si hubiese sido en enero, pues quizá, porque siempre uno invierte, pero ya en marzo, que lo que queda es marzo, y si es que empieza en el 3, porque si después lo atrasan un poco, y lo que queda es abril. Bueno, porque ya en mayo para los cuartos años ya no hay break, no lo encuentro justo. Mamá, lo que pasa es que todo eso se soluciona, a mi entender, con que arranquemos. Uh-huh. Se puede ser flexible con el asunto de los uniformes, se puede ser flexible con otras cosas precisamente por el tiempo que llevamos, ¿verdad? Con las clases estrictamente online. Pero si no ponemos fecha cierta para arrancar, ninguna de esas otras cosas pueden caer en tiempo, porque lo que le da contexto a todo eso es un sentido de urgencia para que comencemos otra vez. Sí. Yo sé de escuelas privadas que están equipados ya, los niños tienen su uniforme, porque son escuelas que venden sus uniformes, sus libros, están equipados ya. Por eso estamos diciendo, porque el gobierno no les permite arrancar. Exactamente, si están ya equipados. Si están listos, están ready. Sí. Adelante, Ruta, buen día. Buen día, Dios les bendiga. Amén. Amén. Sí, quería aportar al tema. Yo soy padre de un niño y una niña. Ellos van a la escuela pública. Honestamente, yo lo que pienso es que uno debe analizar qué provecho uno va a sacar llevando a los niños para que cojan clases 2 meses, que es lo que prácticamente queda de colegio de este curso, y qué riesgos uno tiene al enviarlo. Me explico. Usted tiene que analizar cuántas personas se han vacunado en Puerto Rico ahora mismo. No es ni el 20% de las personas se han vacunado, por ende. Yo voy a enviar a mi hijo a la escuela. Yo estoy vacunado, by the way. Me preocupan mis hijos, porque recuerden que los niños son un foco de infección, porque ellos recogen todo lo que hay en la escuela y lo llevan a los hogares. ¿Ustedes no han pensado que ellos pueden propagar el virus mucho más rápido? Porque el virus ahora mismo no se ve, gloria a Dios. Pero entonces, ¿qué vamos a esperar? Yo lo pienso. Abrir lo la que escuela pasa 2 meses para repartir el brote, y de momento en verano hay 100,000 casos en menos de 2 meses. Pero mira, hermano, es un riesgo mayor que el provecho que le vamos a sacar. Pero mira, hermano, en ese sentido, habría que prohibirle la entrada a los niños a los supermercados y a los restaurantes. O sea, no sé, no entiendo. Uh-huh. Miren, muchachos. Y si fuera de esa manera, yo te garantizo que llega diciembre y no hay que ser un genio ni un experto. Simplemente analizas qué nivel de vacunación está llegando. En diciembre del 2021, no empiezan nunca. El 50% del país no va a estar vacunado. Claro, sí. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar las clases? Hay una maestra de Dallas impresionante enviándome una foto de su salón de clases con sus niños. Ajá. Dice, tengo 20 niños, aquí están los niños obviamente protegiendo sus caritas, están divididos con acrílicos, se los voy a mostrar, tienen mascarillas, hay 20 niños nada más en el salón y están divididos con acrílicos. Y dice que no se ha contagiado nadie, están felices, todo va muy bien. Y es precisamente lo que yo estoy mencionando, muchas escuelas privadas del país están así. Uh-huh. Me consta, las he visto, y los niños yo creo que están más preparados que de lo que nosotros nos imaginamos. En sus casas ya han recibido esa cátedra, ¿verdad? Esas instrucciones. Bueno, otra vez, es que eso es lo que vemos en los restaurantes y en los supermercados todos los días. O sea, ¿o no? Sí, todo el tiempo. Todos los días, sí. Y hay una parte que está reaccionando a lo que se nos vendió desde el principio, ¿verdad? Los estudiantes serán los que lleven el virus para que los adultos se mueran en la casa. Esta parte del miedo y de la campaña de miedo que fue intensa en el 2020 ha calado profundamente al tuétano del hueso de nuestro sector más adulto y de los padres, y ese cassette no hay forma de modificarlo, independientemente de que la estadística de contagios siga bajita, de que las hospitalizaciones son mínimas, de como dijo el infectólogo que trajimos aquí, ya hay tratamientos y medicamentos donde la primera fase del COVID se combate y no redunda en situaciones de emergencia. Por eso los hospitales están vacíos en términos de pacientes de COVID. O sea, lo tenemos perfectamente todo controlado, pero si abrimos los salones de clase, eso va a cambiar. Esa fue la retórica del 2020 y obviamente a mí no me impresiona la reacción de este papá que nos llama, y le agradezco que sea oyente de Nueva Vida, porque eso se inculcó demasiado. Sí, no se contagian en las farmacias, no se contagian en los supermercados, no se contagian en los fast foods, se van a contagiar en las escuelas. Pero en las escuelas sí. Sí. Uh-huh. Adelante, Ruta, buen día.
Sí, buenos días. Dios les bendiga. Amén. Saludos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con los dos papás que llamaron anterior. Entiendo que empezar como que a estas alturas, cuando ya con las notas que tienen, ya ellos, probablemente ya ellos pasan de grado, ¿verdad? Por lo menos a mí mi pediatra lo que me comentó fue que es mejor que perdieran un grado escolar a exponerlos a una nueva cepa que acaba de salir. Yo entiendo que sí, que en algún momento se debe comenzar las clases, pero para 2 meses invertir en uniformes y más lo que haga falta para ellos estar presencialmente. Incluso el colegio donde está mi hija comentó que todavía su personal no está preparado y listo para manejar una pandemia como la que está ahora mismo. O sea, que ahora mismo no todos los colegios y todas las escuelas están preparadas para recibir estudiantes. ¿Usted tiene en colegio privado a sus hijos? Sí, yo tengo un colegio privado. Okay. Incluso la misma directora mencionó que todavía ellos no están listos para recibir a todo el estudiantado completo. Okay. Eso entiendo yo que debería ser por fase. Y entonces, si empezarían ahora en marzo, esto sería una fase experimental. Y lo que ustedes mencionan de los fast food, realmente yo a mi hija no la saco ni a mall ni a fast food. Ellos comen en mi casa. No todos los padres están sacando a sus hijos a fast food y al mall. No se puede generalizar. Claro que sí. Gracias, oyente, por estar acá. Tienes razón, pero son muchos. ¿Sí? Chequéate los restaurantes, chequéate los supermercados, chequéate los fast foods. No son todos, pero son muchos. Aparentemente el consenso de los que nos están llamando es que no empiecen las clases. Sí, que ya para qué. Ajá, exacto. Que ya para qué, ¿no? La premisa es consistente. Vamos a tirar un par de llamaditas más a ver si se mantiene esa tendencia, porque eso es lo que domina, fíjate. La mejor encuesta es la que nosotros hacemos aquí con los temas. Sí, mira, el WhatsApp aquí está reventado, pero reventado de diferentes opiniones, ¿verdad? Algunos dicen que en los supermercados y restaurantes los niños no tienen contactos con otros niños, que no es lo mismo, pero están ahí, están en la fila. Esto no necesariamente hay que tocarse, supuestamente si quedó el virus en una superficie, No tiene nada que ver con niños, niños con adultos, gente. Exacto, adulto. Hay otros que dicen que sí, que abran ya, hay otros que dicen que no todos están preparados, pero yo me pregunto, ¿verdad? Con todo el respeto, hemos tenido 1 año y pico. Sí. ¿Qué pasó aquí que no hubo un proceso de preparación? Entonces, poco a poco, porque sabemos que esto tiene que pasar, tiene que venir en la apertura, sea en marzo, sea en abril, por lo tanto, hay que irse preparando poco a poco. ¿Qué pasó aquí? ¿No había los recursos según educación? Porque educación sabemos que es una de las instituciones que más fondos recibe. Y esa es la gran pregunta. ¿Qué pasó que no hubo un proceso de preparación, verdad? No sé. No sé si mi compañero Fernández Reyes se convirtió en un profeta el año pasado cuando dijo que él pensaba, me corriges. Hace 1 año. Que no iba a haber regreso presencial como lo conocíamos. Sí, él lo dijo. No. Esto de la nueva cepa y que sigue causando miedo, a mí me parece que si el consenso es que finalmente pues Pierluisi, aunque él está firme en que el 3 de marzo por lo menos 9 escuelas arrancan, a mí me parece que los papás que están concediendo que este semestre termine y se pierda para que se comience en agosto, tengo una fuerte impresión precisamente por este feedback y por la posibilidad de nuevas cepas, que en agosto tampoco haya consenso para que se abra. Y puede que tu profecía, que a mí no me gusta, pero puede que tu profecía o el comentario que hiciste, ¿verdad? Para no darle la connotación que la gente lo coja tan en serio como una profecía, pueda ser un hecho cierto. Y esto suena medio conspiranoico, pero lo que estamos viviendo, míralo aquí. Llevamos 1 año en este asunto y muchas cosas ya están funcionando. Sí, en otros lugares están funcionando. Sí, y aquí mismo. Y en Estados Unidos el porcentaje de vacunación es mínimo, es ínfimo para una población de casi 400 millones de personas. Pero el sistema ya abrió y está funcionando. Qué frustrante esto. Mire, muchacho, yo no sabía que hay lugares ya de manera presencial. Me escribe una mamá, dice aquí a WhatsApp de Nueva Vida, mi hija de 4 años está presencial desde
agosto. Dice ella, no se le ha pegado ni un catarro. El colegio tiene un orden de todas las situaciones bien estricto. O sea, que hay colegios que están operando. Presumo que será como tipo de cuido, ¿no? Porque si es 4 añitos, sí, un preescolar. Un preescolar. Y es aquí. Ustedes recuerdan, corríjanme, ustedes recuerdan, y con esto cierro, y que los oyentes nos reaccionen por WhatsApp, esta premisa que es pregunta, si me recuerdo está bien. Yo recuerdo que los médicos en el pic de marzo, abril y mayo del año pasado nos decían que la inmunidad rebaño ocurre de manera natural cuando el tiempo pasa y un virus se regó por un país, ¿verdad? Sí. Que esa inmunidad rebaño ocurría como parte del proceso y que al cabo de un tiempo la población adquiría esa inmunidad rebaño. Eso es así. Yo estoy recordando bien. Yo he escuchado eso. Porque no estaba en el contexto de una vacuna. Sí. Lo que estoy diciendo es que nos cambiaron el discurso. Ese era el discurso de nuestra clase médica en marzo, abril y mayo del año pasado, que no nos preocupáramos y que nos cuidáramos de los picos, siguiéramos encerraditos, porque se iba a dar la inmunidad rebaño como parte de un proceso normal y natural, que pasa así en todas partes. El discurso ahora es que el 70% de la población tiene que tener la vacuna para crear la inmunidad rebaño. Entonces yo estoy diciendo, espérate, mi mentecita en esta etapa está borrando o yo estoy recordando bien y me están dando un mensaje distinto. Esto no es nada de conspiración ni nada. O sea, me estoy haciendo una pregunta de lo que escuché y de lo que estoy escuchando ahora. Eso es real. ¿Tú escuchaste eso, Fernando? Yo escuché eso. ¿Tú escuchaste Yo eso, también. Moreima? Sí. Yo también. Sí, que era un proceso normal que se iba a dar. Todo el mundo se va a ir contagiando inevitablemente hasta que llega la Hubo gente que iba a crear la inmunidad, aunque nunca desarrollaron COVID, ni los síntomas del COVID. Pero de alguna manera fuimos contagiados y el cuerpo lo combatió sin siquiera síntomas. Eso fue lo que yo escuché consistentemente en los medios el año pasado. Ahora ya eso pasó, ya eso no se habla, porque la inmunidad rebaño se consigue con la vacuna. Esas son las cosas, gente, que esta emisora, nosotros somos gente pensante y no nos olvidamos de las noticias y de lo que la clase médica nos ha dicho por tanto tiempo. Entonces, es una contradicción de la propia clase médica en menos de un año de cómo se logra inmunidad rebaño. Sí. Esas son las preguntas sencillas, yo no quiero complicar nada. Hay un carrero escribiendo, él dice, soy carrero y me dedico a entregar, ¿verdad? Lo tienen entregando cosas a las escuelas, preparándolas, ¿no? Ajá. Entonces no es solamente los salones, sino por ejemplo los baños, cuando los niños vayan a los baños, el proceso de higiene que hay que tener en los baños, presumo que es que habrá que contratar personal que estén ahí pendientes o desinfectar cada vez que salga uno. Mira, entonces dice, si hay que hacerlo, ¿verdad? Se hace. Pero dice él que todavía no se ha entregado en muchísimas escuelas esos artículos de higiene. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasó durante todo este año? 12 meses después, no se sabe bien qué es lo que se va a hacer. O sea, ¿cómo es posible? Hay un feeling, por lo menos en la audiencia, nosotros aquí encuestamos con las llamadas de que el semestre se pierda. Aquí en WhatsApp también. La mayoría. Casi todos están diciendo que comiencen en agosto. Pues eso va a pasar. O sea, cuando la población piensa así, no hay forma de tú persuadirla a lo contrario. Y matemáticamente, por lo que tú dijiste hace un momento, en términos de las cantidades de gente vacunada, en agosto tampoco van a empezar. No, para nada. Así es que esa es la realidad. Si estamos descansando en eso, en que el nivel de población esté vacunada a este %, que es el 70%, en agosto eso no va a pasar, por lo tanto en agosto no va a haber clases, ya lo sabemos. Fíjate, pues yo en todo momento pensé que la mayoría sí estaba de acuerdo con que se abriera ahora en marzo. No, lo vengo percibiendo hace tiempo y por lo menos aquí lo comprobamos, sí. Wow. Terminamos este tema frustrado. Bueno, para nosotros, ¿verdad? Que tenemos otra lupa y vemos las cosas un poquito diferentes, pues sí, de verdad que sí, es un poquito fuerte. Tiene un problema el gobernador. Sí, lo tiene. Nada fácil. Sí, porque ya él dijo que no hay marcha atrás. Él dijo, no cuenten conmigo, voy a abrir. Vamos a ver, tú sabes que la presión en todos los sentidos y de la población tiene un peso. Recuerda que los políticos piensan en votos, y 4 años para ellos es nada.
Así que ese elemento está sobre la mesa. Puede que haya un giro. Puede que haya un giro, claro. Pero es que él puede abrir, 1, 2, 3 estudiantes y seguir. O sea, yo presumo que lo que él quiere decir es, yo voy a abrir, aunque vayan 2 o 3. Sí. Pero voy a demostrar que se puede. Bueno, de hecho, yo creo que esa es la línea y eso es lo que él va a hacer. De hecho, 2 o 3 van a hacer. O sea, sí, van a ser 2 o 3. Son 9 escuelas. Claro. Sí. O sea, estaremos pendientes. Próximo, claro Christy Müller, Una Vida Mejor, las 7:58.